Todos sabemos que cualquier gran proyecto de construcción en el mundo, más allá de los beneficios que aporta a la humanidad y el dinero que genera, siempre deja tras de sí profundas consecuencias. Y cuanto mayor es la escala, más devastador resulta el impacto. El Canal de Panamá es uno de los ejemplos más nítidos. Cuando los seres humanos bloquearon el río Chagres para crear el lago Gatún a principios del siglo XX, hicieron mucho más que conectar dos océanos. También crearon, sin intención alguna, decenas de islas artificiales en el corazón de la selva tropical. Entre ellas, la más notable es Barro Colorado. Esta se formó casi de la noche a la mañana en términos geológicos. Los niveles del agua subieron, los bosques se inundaron y el terreno más alto que quedó en pie se convirtió en una isla que abarca unos 15,6 kilómetros, aproximadamente 32 veces más grande que la Ciudad del Vaticano. Desde ese instante, la isla quedó aislada de tierra firme, de forma muy parecida a Australia. Aislada, comenzó a desarrollarse por su propia cuenta, pero dentro de un espacio mucho más confinado y frágil. Tras casi 100 años de aislamiento, ocurrió algo extraño. En lugar de decaer, el ecosistema de la isla creció de una manera inusualmente vigorosa. Los estudios registraron alrededor de 65 tropas de monos aulladores, con cerca de 1,200 individuos, una densidad muchas veces superior a la de las selvas circundantes de Panamá y Costa Rica. Monos capuchinos, tamarinos, perezosos de 2 dedos y perezosos de 3 dedos se reproducían de forma constante. Se estima que solo los perezosos aumentaron de 2 a 3 veces en comparación con los bosques que aún albergan grandes depredadores. No obstante, al no haber jaguares, ni pumas, ni grandes cazadores, estos animales viven en lo que los biólogos denominan un equilibrio libre de depredadores. Suena ideal, pero piénsenlo bien. Sin conflictos entre especies y con bajas tasas de mortalidad, los instintos de alerta de los animales desaparecen lentamente. Por ejemplo, en el continente, los primates viven en un estado de cautela constante. Pero en Barro Colorado se relajan y ya no conocen el miedo. Sí, ese cambio llegó tras casi 100 años. Durante el periodo de 1999 a 2000, investigadores que trabajaban en la isla de Barro Colorado registraron una serie de fenómenos que nunca antes se habían observado. Las primeras muertes los dejaron confundidos. Se encontraron primates tendidos sin vida bajo grandes árboles, pero lo curioso es que no había marcas de mordeduras en las patas, ni rastros de arrastre por el suelo. Esto descartó casi por completo los ataques de depredadores terrestres. Luego llegaron informes aún más inquietantes, cuerpos que caían directamente desde el dosel del bosque. Algunos individuos presentaban huesos fracturados por el impacto, mientras que otros mostraban profundas heridas punzantes en sus torsos. Y de hecho, no hubo persecuciones en absoluto porque no tuvieron tiempo de resistirse. Los ataques ocurrían tan rápido que la presa apenas tenía oportunidad de reaccionar. Los datos de campo mostraron que en menos de 12 meses, el 100% de las tropas de monos aulladores de la isla registraron al menos un individuo asesinado y devorado. En promedio, una cacería exitosa ocurría cada 3 o 5 días. Sí, era como la ciudad donde vives, donde cada pocos días alguien desaparece, pero nadie ve jamás al culpable. El comportamiento animal cambió drásticamente. El dosel, antes silencioso, fue destrozado por oleadas de gritos que se extendían rápidamente entre las tropas. El tiempo de descanso cayó abruptamente. Los grupos se movían más cerca unos de otros y los individuos adultos hacían guardia regularmente. Lo más impactante de todo fue que apareció un nuevo tipo de llamada proveniente del cielo. Nadie sabía quiénes eran. Suscríbete si te gusta el video para que podamos compartir y discutir más historias sobre ecosistemas juntos. Muchas gracias. Retomando el relato, aquellos extraños rastros no fueron accidentes y ciertamente no fueron eventos naturales al azar. Fueron el resultado de 2 animales que los humanos introdujeron deliberadamente en Barro Colorado. El águila arpía, el ave de presa más poderosa de las selvas tropicales de las Américas. Para ser honestos, en el momento en que se tomó la decisión de traer al depredador más potente a este entorno, el problema ya estaba claro. Un macho fue llevado a la isla en junio de 1999, y una hembra lo siguió en octubre del mismo año. Una vez más, fueron introducidos a propósito, equipados con transmisores de radio y rastreados en cada uno de sus pasos. En Brasil, el águila arpía tiene otro nombre, el águila real. No porque suene impresionante, sino porque su apariencia realmente se asemeja a la de un rey. En su cabeza hay una alta cresta de plumas que se eleva como una corona. Al estar erguida sobre una rama, un águila arpía alcanza casi 1 metro de altura.
Su postura recta sobre dos patas ha sobresaltado a muchos observadores por primera vez, haciéndola parecer más un humano disfrazado que un ave. Su mirada es directa e inquebrantable. Intenten imaginar lo que se siente al ser observado por una criatura así desde el dosel del bosque superior. El nombre arpía proviene de las arpías de la mitología griega, monstruos mitad humanos y mitad aves que simbolizan el terror que llueve desde el cielo. Y lo que resulta inquietante es que la versión de la vida real es aún más aterradora que la leyenda. El águila arpía no tiene rival natural en la selva. Las hembras pesan un promedio de 6 a 9 kilogramos, y el individuo más grande registrado alcanzó los 12,3 kilogramos, más o menos el peso de un perro de tamaño mediano. Los machos son más ligeros, alrededor de 4,4 a 4,8 kilogramos, pero aún así son mucho más grandes que la mayoría de las demás aves rapaces. Su envergadura alcanza desde los 176 hasta los 224 centímetros. Pero la característica más espantosa no son las alas, sino las garras. Cada garra mide más de 5 centímetros de largo, comparable en proporción a las uñas de un oso pardo. La fuerza de agarre de un águila arpía es suficiente para inmovilizar a la presa en cuestión de segundos, sin morder, sin lucha alguna. Entonces, ¿por qué los humanos traerían un animal tan peligroso a un lugar que no podía resistirse? Este experimento fue uno de los miles realizados aquí. Barro Colorado fue elegida porque es uno de los lugares más exhaustivamente estudiados en el mundo, con datos ecológicos que se remontan al momento en que se formó la isla. Los científicos querían saber una sola cosa: después de vivir sin depredadores durante generaciones, ¿podría una comunidad de primates todavía recordar cómo sentir miedo? Al mismo tiempo, también buscaban comprender mejor a la propia águila arpía. Y sí, este era un momento en el que la especie se encontraba al borde de la extinción. No escucharon mal. Desde el siglo XVIII hasta hoy, el área de distribución del águila arpía ha disminuido en más del 60%. En América Central, que alguna vez fue el territorio central de esta especie, las águilas arpías casi han desaparecido por completo. Varios países informan extinciones locales, no porque las aves ya no puedan reproducirse, sino porque ya no hay suficiente bosque para que sobrevivan. Solo en Panamá, las estimaciones sugieren que quedan menos de 450 individuos en estado salvaje. A nivel mundial, la cifra total asciende a solo unos pocos miles de individuos dispersos. En el papel, el águila arpía está clasificada como casi amenazada, pero muchos biólogos dicen abiertamente que esta evaluación es demasiado optimista. La primera razón reside en su ritmo reproductivo. Las águilas arpías se reproducen a una velocidad casi increíblemente lenta. Una pareja cría solo un polluelo cada 2 o 3 años. El huevo debe ser incubado durante casi 2 meses. El polluelo permanece en el nido otros 6 meses y luego sigue dependiendo de sus padres durante 1 o 2 años más antes de poder cazar por su cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que a lo largo de toda una vida, una pareja de águilas arpías puede criar con éxito solo 2 o 3 descendientes. Comparen eso con especies de aves pequeñas que pueden producir varias nidadas cada año. Para las águilas arpías, la muerte de un solo individuo adulto borra efectivamente toda una línea de tiempo reproductiva. Pero la reproducción lenta no es toda la historia. Las águilas arpías anidan solo en los árboles más altos de la selva virgen, como los castaños de Brasil o los árboles de ceiba. Cada individuo requiere aproximadamente 100 kilómetros cuadrados de bosque continuo para cazar y criar a sus polluelos. Cuando los bosques son talados o fragmentados por carreteras, presas hidroeléctricas o la agricultura, las águilas arpías no pueden adaptarse de la misma manera que las aves de presa más pequeñas. Por eso, solo se liberaron 2 individuos en esta isla. Y luego está el impacto inevitable de los seres humanos. En América Central y del Sur, las águilas arpías todavía reciben disparos debido a un miedo mal fundado. Temor a que se lleven a los niños, a que maten al ganado, por su carne o simplemente por curiosidad. Es cierto que las águilas arpías pueden atacar a los humanos en situaciones extremadamente raras, pero la mayoría de los conflictos comienzan cuando los humanos invaden los nidos o cazan a las aves primero. Pregúntense esto: si necesitaran cientos de kilómetros cuadrados de bosque para sobrevivir, pero cada año ese bosque fuera cortado en trozos más pequeños, ¿cuánto tiempo podrían durar? Antes de hablar de cómo caza el águila arpía, hay que aclarar un punto importante. No es una comedora caprichosa. Es un depredador oportunista que devora cualquier criatura que caiga dentro de los límites de su fuerza.
Los primates son sus objetivos principales, pero cuando la disponibilidad de comida cambia, el águila arpía no duda en cambiar de táctica o de presa. Su dieta principal consiste en primates que habitan en los árboles, como monos aulladores, capuchinos, tamarinos y perezosos de 2 y 3 dedos. Pero cuando los primates escasean, las águilas arpías pueden cazar puercoespines, osos hormigueros, iguanas, marsupiales e incluso antílopes pequeños o ciervos jóvenes. Para decirlo de forma sencilla, si los leopardos gobiernan el suelo, entonces el águila arpía es la versión aérea de un jaguar. Una vez más, las águilas arpías adultas virtualmente no tienen enemigos naturales. Ninguna especie de ave en la selva tropical es lo suficientemente grande, rápida o agresiva como para competir con ellas directamente. Los datos de seguimiento por radio de Barro Colorado revelan un nivel de depredación asombroso. En promedio, una hembra de águila arpía come una presa cada 4,39 días, mientras que un macho se alimenta una vez cada 3,71 días. Puede que no parezca mucho, pero recuerden que cada presa suele pesar entre 1 y 6 kilogramos. Y la tasa de éxito de ataque de las hembras alcanza el 49%, mientras que los machos logran alrededor del 38%, cifras excepcionalmente altas para depredadores de emboscada en selvas densas. Durante todo el periodo de observación, el macho capturó 25 presas pertenecientes a 9 especies de mamíferos diferentes, mientras que la hembra capturó hasta 46 presas de 8 especies de mamíferos y una de reptiles. Más del 50% de las presas capturadas por ambos individuos fueron perezosos. La razón es simple. Los perezosos son lentos, viven en los árboles y no tienen una capacidad real para escapar de los ataques desde arriba. Pero es el método de caza del águila arpía lo que resulta verdaderamente pavoroso. Para presas solitarias que viven en los árboles, el águila arpía puede atacar desde distancias que oscilan entre 1 y 50 metros, a veces acercándose a menos de 5 metros antes de lanzarse. Para especies que viven en grupos en el dosel, a menudo lanza un descenso repentino desde distancias inferiores a 30 metros. Para las presas en el suelo, la distancia de ataque puede ser tan corta como menos de 10 metros. En otras palabras, no existe una zona de seguridad claramente definida. Estar en las alturas es peligroso, y el suelo tampoco garantiza protección. La técnica de ejecución del águila arpía es brutalmente eficiente. Para las presas en los árboles, las sujeta con sus garras y luego lleva al animal al suelo o lo deja caer desde las alturas. Las garras perforan el cuerpo y luego aprietan hasta que la presa queda rápidamente inmovilizada. Con los perezosos de 3 dedos, todo sucede casi al instante. Picado, agarre, apretón y listo. Con los perezosos de 2 dedos que cuelgan boca abajo, el águila arpía debe ser más creativa. Vuela hacia arriba desde abajo, gira su cuerpo en el aire y arranca a la presa directamente de la rama. Sin embargo, parece que hemos pasado algo por alto. ¿Recuerdan el objetivo original de este experimento? No era ver qué tan hábil es el águila arpía para cazar, sino responder a una pregunta mucho más difícil. Después de casi un siglo sin grandes depredadores, ¿los primates de Barro Colorado todavía sabían sentir miedo? Las primeras semanas revelaron una respuesta preocupante. Cuando comenzaron los ataques, los primates no respondieron con una huida organizada, sino con pánico. Las tropas de monos aulladores gritaban violentamente, corriendo caóticamente por el dosel, pero sin comprender de dónde venía el peligro. A diferencia de sus reacciones ante jaguares o pumas, donde la amenaza viene del suelo, este peligro caía del firmamento. Pero lo que realmente asombró a los científicos fue la velocidad a la que se volvió a aprender el miedo. En solo unos meses, el comportamiento de los primates cambió drásticamente. Comenzaron a reconocer la presencia distintiva del águila arpía. No solo sus llamadas, sino incluso el tenue sonido de las alas cortando el aire mientras el ave planeaba por el dosel. Cuando escuchas un ruido extraño sobre tu cabeza, ¿qué haces? Los primates hicieron lo mismo. Escanearon toda la copa de los árboles en lugar de mirar hacia abajo al suelo como lo habían hecho antes. Las estrategias de supervivencia se reconstruyeron. Las hembras abrazaban a sus crías con fuerza y se retiraban a lo profundo del follaje denso. Los machos se dispersaban, emitiendo constantemente señales de advertencia, exponiéndose voluntariamente al peligro para proteger al grupo. Lo más llamativo de todo fue que los monos aulladores no confiaron solo en una llamada de alarma general, sino que desarrollaron una señal específica para el peligro que venía de arriba.
Lo que ocurrió en Barro Colorado coincide con investigaciones más amplias en ecología del comportamiento. Si una población de presas pasa 50 o 100 años sin encontrarse con depredadores, puede olvidar el miedo. Pero cuando los depredadores regresan, ese temor se reaprende muy rápido. Y aquí está el punto clave que debe quedar claro. El águila arpía no es malvada. En los vastos bosques vírgenes, elimina a los individuos más débiles, controla las poblaciones de primates y ayuda a mantener la estructura del dosel del bosque. Pero en Barro Colorado todo era completamente diferente. La isla era pequeña. No había lugar para que las presas se retiraran. No había depredadores competidores y la densidad de primates era anormalmente alta. Cuando se coloca a un depredador perfecto en un ecosistema que se ha acostumbrado a una seguridad artificial, su impacto deja de ser un simple ajuste. Podemos decir que el experimento fue exitoso en un sentido. Sin embargo, también produjo consecuencias mucho mayores de lo esperado, ya que otros animales comenzaron a morir en grandes cantidades, tal como vimos al principio. Sobre el papel, el experimento no duró lo suficiente como para convertirse en un desastre de extinción. Algunas tropas de monos aulladores perdieron del 30 al 40% de sus individuos en solo unos meses. A primera vista, mucha gente podría pensar, ¿y qué? Se comieron a unos pocos monos. ¿Cuál es el problema? Pero intenten situarse dentro de la estructura social de una tropa de monos aulladores. Cada tropa suele consistir en un macho dominante, varias hembras adultas y muchas crías que dependen enteramente de los adultos. Cuando un individuo adulto es asesinado, toda la cadena de cuidado se rompe. Los infantes pierden protección, las hembras pierden a sus parejas, la jerarquía social se vuelve inestable, los niveles de estrés aumentan, la reproducción disminuye y aparece el riesgo de colapso de la tropa. Esta es una reacción en cadena, como quitar un pilar principal de un puente. No se derrumba de inmediato, pero toda la estructura se vuelve notablemente más débil. Los investigadores identificaron rápidamente 3 problemas que no podían corregirse. Primero, Barro Colorado era sencillamente demasiado pequeña. Una isla que mide poco más de 15 kilómetros cuadrados no ofrecía espacio real para que las presas escaparan o se recuperaran. Segundo, no había una zona de amortiguamiento ecológica. Ningún lugar desde el cual las poblaciones de monos en declive pudieran reponerse desde el exterior. Y tercero, no había depredadores competidores para equilibrar la presión de caza de las águilas. Debido a estos factores, el experimento de Barro Colorado comenzó a encaminarse hacia su fin. Alrededor de agosto del año 2000, el experimento se detuvo oficialmente después de casi un año. Las 2 águilas no recibieron disparos y no fueron abandonadas. Fueron recapturadas por el equipo de investigación y retiradas de la isla. Sin embargo, a pesar de una búsqueda cuidadosa, no existe un registro público detallado que describa cada paso del proceso posterior al experimento. En aquel entonces, los estándares de transparencia científica no eran tan estrictos como hoy, y mucha de la información aparece solo en informes dispersos. Lo más probable es que las águilas fueran reubicadas en un hábitat forestal más adecuado o transferidas a otros programas de monitoreo y conservación. Pero nuestra historia no termina aquí. El problema central permanece inalterado. El ave que una vez sacudió a toda una isla sigue estando al borde de la extinción. Desde el año 1987 hasta 2006, se llevó a cabo uno de los esfuerzos de conservación más ambiciosos jamás intentados para el águila arpía. Un programa de cría en cautiverio y reintroducción. Puede sonar familiar, pero para las águilas arpías, este desafío fue mucho más difícil que para la mayoría de las otras especies de aves. En una instalación en Boise, en los Estados Unidos, las aves fueron criadas en habitaciones con temperatura e iluminación cuidadosamente controladas, monitoreadas por cámaras y vidrios unidireccionales para minimizar el contacto humano. La razón era sencilla: si las aves jóvenes se acostumbraban a los humanos, no sobrevivirían una vez liberadas de nuevo en la naturaleza. En el año 2001, el programa se expandió a Panamá con el Centro de Rapaces Neotropicales. Por primera vez, las águilas arpías fueron criadas en recintos al aire libre rodeados de bosque real. Se recolectaron individuos de zoológicos de los Estados Unidos y de los gobiernos de Ecuador, Panamá y Venezuela. Luego se emparejaron basándose en la compatibilidad genética y los rasgos de comportamiento. Esto no era cuestión de simplemente ponerlos juntos y esperar lo mejor. Muchas parejas se rechazaron durante años, e incluso un pequeño desajuste podía causar que todo un ciclo de cría fracasara. El proceso de reintroducción en sí estuvo lejos de ser simple. Hubo 2 enfoques: la liberación suave, en la que las aves eran liberadas gradualmente mientras seguían siendo monitoreadas y apoyadas con comida hasta que pudieran cazar con éxito por sí mismas, y la liberación dura,
en la que las aves eran transportadas directamente a su hábitat final y dejadas para que se volvieran totalmente independientes. Durante el periodo de 1998 a 2008, se llevaron a cabo múltiples liberaciones, aumentando el número de águilas arpías liberadas de solo 5 individuos al principio a alrededor de 50 individuos. Los resultados se consideraron positivos, pero todavía muy arriesgados debido a la falta de datos precisos sobre las poblaciones silvestres, y ese es el mayor problema. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife, el águila arpía todavía figura en declive con estimaciones muy cautelosas, como de 1,000 a 2,000 individuos maduros apareciendo en muchas evaluaciones regionales. Pero estos números son inciertos porque las águilas arpías viven en densidades bajas, ocupan territorios vastos y anidan en los árboles más altos en lo profundo de la selva virgen. Sí, son extremadamente difíciles de contar. Algunos proyectos en Brasil y la Amazonía sugieren varios miles de individuos en toda la región amazónica, con algunas estimaciones que mencionan alrededor de 5,000, mientras que se cree que el bosque atlántico alberga solo una población restante muy pequeña. Sin embargo, conservar al águila arpía no es barato. El costo de criar un solo polluelo es extremadamente alto. Su dieta debe ser de nivel superior. Un suministro constante de carne fresca diversa, suplementación continua de vitaminas y minerales y cantidades enormes de comida cada año solo para mantener a un adulto y su cría. Para muchos proyectos de conservación, la pregunta ya no es si la especie debe ser salvada, sino cómo salvarla a largo plazo sin quedarse sin dinero a mitad de camino. Finalmente surgió una solución práctica: el ecoturismo vinculado a la conservación. En algunas regiones de América Central y del Sur, los nidos de águila arpía no están protegidos por vallas de acero o guardias armados, sino por el valor económico que generan mientras las aves están vivas. Las organizaciones de conservación se asocian con empresas de turismo para construir torres de observación a distancias seguras cerca de los nidos, lo suficientemente lejos para evitar molestias, pero lo suficientemente cerca para que la gente sea testigo de una de las aves más raras del planeta. Entre los observadores de aves, el águila arpía es tan rara que a menudo se describe como un unicornio de la vida real. Algunas personas pasan toda su vida viajando por la selva amazónica sin ver nunca una en estado salvaje. Como resultado, un solo avistamiento de águila arpía puede convertirse en el punto culminante de todo un viaje. Y esa experiencia crea una motivación poderosa para proteger el bosque que rodea el nido. Los efectos dominó son claros. A los propietarios de tierras locales se les paga por visitante con casi ninguna inversión requerida más que no talar árboles. Los residentes locales obtienen empleo construyendo torres, manteniendo senderos, trabajando como guías y preparando comida para los grupos de turistas. Se forma un ciclo positivo: encontrar un nido, construir una torre, atraer visitantes, obtener ingresos y ganar una razón para mantener el bosque en pie. Pero no olviden que las águilas arpías no son mascotas. Y el ecoturismo no significa seguridad absoluta. Un incidente raro pero real recordó a los conservacionistas este límite frágil. En octubre del año 2023, en la selva de Guayana Francesa, un grupo de 11 personas hacía senderismo cerca de un campamento turístico cuando se encontraron con un águila arpía adulta. El ave se posó en una rama a unos 6 metros del grupo y los observó durante un largo periodo. Unos días antes se había encontrado cerca el cuerpo de un primate que se cree que fue asesinado por un águila arpía, pero los turistas no lo sabían. Mientras el grupo hablaba y tomaba fotos, una mujer de 29 años se movía de un lado a otro para obtener un mejor ángulo. Cuando el grupo comenzó a retirarse, el águila arpía bajó de repente en picado y la agarró por la parte posterior de la cabeza. La víctima se encogió sobre sí misma y se cubrió la cara mientras el ave permanecía adherida con las alas totalmente extendidas. Su novio se vio obligado a golpear la cabeza del ave repetidamente con su zapato para liberarla. El águila arpía soltó su agarre y se alejó volando ilesa. La mujer fue llevada al hospital 7 horas después con 3 heridas en el cuero cabelludo, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo, y se recuperó tras varias semanas de tratamiento. Deja un comentario, comparte tu perspectiva y suscríbete si te gustó el video.